Padre, qué bueno es, Señor, que podemos confiar en ti, porque tú siempre has sido fiel. Nunca has fallado a una sola de tus promesas, Señor. Tu palabra es verdadera, tu palabra es verdad. Y cada una de tus promesas, Señor, se han cumplido y se van a seguir cumpliendo en nuestras vidas. Ahora te pedimos, Señor, que sea tu palabra animando nuestros corazones, consolándonos, exhortándonos, empujándonos, Señor, a hacer tu voluntad, y que lo que sea, Dios, que nuestros corazones, que nuestras almas necesitan en esta tarde, que podamos encontrarlo en tu palabra, Señor, que podamos recibir de ti lo que tú ya habías preparado para cada uno de nosotros en esta tarde, Señor. Bendícenos, guárdanos, guíanos en el estudio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el primer libro de Samuel. Vamos hoy al estudio en el capítulo 3. Así que si usted tiene su Biblia, lo animo a que la abra en Samuel capítulo 3. Si usted no tiene, con gusto le prestamos una en la parte de atrás. ¿Alguien más necesita una Biblia? Se la acercamos a su silla, por ahí atrás. Ok, Samuel capítulo 3. Ahora, antes de que vayamos al capítulo 3, debemos recordar un poquito de qué es lo que sucedió en el capítulo 2 y en qué contexto histórico se sitúa este libro. Hemos dicho que el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, cronológicamente va inmediatamente después de la época de los jueces. Entonces, la época de los jueces, sabemos que es una época de oscuridad espiritual en la que el pueblo de Dios no tenía un líder específico que lo guiara hacia Dios, y la Biblia lo describe de esta manera. En esta época no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y de Israel lo que hacía, o lo que mejor le parecía al pueblo de Dios, era hacer lo malo. Y hacían lo malo una y otra vez. Entonces, el capítulo 2 nos deja una muestra, o el final de la muestra, de cómo era esta época. En el capítulo anterior vimos un contraste, ¿sí? En estos muchachos que servían en el templo, que habían crecido en el templo, que habían crecido educados por el sacerdote Elí, y vimos cómo uno de ellos se comportaban terriblemente mal, y como Samuel, que es uno de los personajes principales de nuestro libro, bueno, era el contraste, ¿sí? Se comportaba de una manera correcta y tenía buena fama, dice, delante de Dios y delante de las personas. En el capítulo 2, que estudiamos la semana pasada, el Señor Dios mandó un castigo a Elí, bueno, la promesa de un castigo. Y el Señor le dijo a Elí: por cuanto honraste más a tus hijos que a mí, es decir, no corregiste a tus hijos a tiempo, voy a tener que castigarte. Voy a eliminar, van a morir tus hijos el mismo día, y voy a eliminar tu nombre de la casa del Señor. Es decir, que el Señor le estaba diciendo a Elí, el sacerdote: he terminado contigo. Fue el ultimátum de parte de Dios para Elí. Ahora, en ese contexto surge el capítulo 3. Vamos al versículo 1 y lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir comentando poco a poco. Dice, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen en sus Biblias? Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Vamos a ver qué podemos aprender de ese versículo. Primero, cuando dice el joven Samuel, los estudiosos calculan que la edad que tenía Samuel para este capítulo era entre 14 y 16 años. Era un muchacho todavía, ¿sí? No había alcanzado una edad adulta, sino que era un joven. Entonces, un Samuel de 14, más o menos 15 años, ministraba a Jehová. Ahora, me encanta la palabra ministrar, porque la palabra ministrar, oiga, nosotros en el español hemos quizá espiritualizado la palabra ministrar,
¿sí? Han escuchado que las personas dicen, él es un ministro. ¿A qué le suena la palabra ministro? ¿Verdad que suena como alguien importante? ¿Sí? O como alguien de autoridad, o como alguien de liderazgo, o como alguien que representa cierto tipo de jerarquía. Incluso en lo espiritual, hoy a los pastores o a los líderes religiosos se les llama ministro. ¿Sabe usted lo que significa la palabra ministro? La palabra ministro significa siervo. Un ministro no es alguien importante. Alguien que ministra no es una persona que hace una labor súper especial. Alguien que ministra es simplemente un siervo. Entonces, cuando la Biblia dice que Samuel ministraba a Jehová, lo que está queriendo decir es que Samuel servía en el templo. De hecho, vamos a ver más adelante en este capítulo, como ya les conté la semana pasada, que parte de las responsabilidades súper espirituales de Samuel eran abrir las puertas del templo. ¿Sí? Ese era el trabajo que él tenía. Probablemente era el trabajo más básico, el trabajo de un siervo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mire, debemos entender que todos y cada uno de los que estamos acá hemos sido llamados a ser ministros. Bueno, no voy a ocupar la palabra ministro, voy a ocupar la palabra siervo. Todos nosotros hemos sido llamados a servir a otras personas. Ahora, dice que Samuel ministraba a Jehová, servía a Jehová. Ahora, yo no sé cuándo fue la última vez que alguien tuvo el privilegio de servirle directamente y física y personalmente a Jehová. Eso ya no se da, porque Jehová no habita de una manera corporal en este mundo. Entonces, usted no puede servirle directamente a Dios. Más bien, la manera en la que el Señor ha establecido eso es, si usted quiere servir a Dios, usted tiene que servir al prójimo. Esa es la manera en la que servimos al Señor. Se da cuenta que Samuel, su trabajo muy probablemente era la limpieza del templo y abrir las ventanas y las puertas. Y dice la Biblia que él le servía no a Elí, no al pueblo, ¿sí? No al templo. Samuel servía a Jehová. Todos hemos sido llamados a ser siervos. Todo bien, escuche, todo bien que hagamos a las personas en el nombre de Jesús es servicio. De verdad, pastor, sí. Entonces, donde sea que usted trabaje, si usted está haciendo bien a las personas, no es todo lo que hagamos a las personas es un servicio, es todo bien que hagamos a las personas puede convertirse en un servicio. Quiere decir que el trabajo que usted tiene, sea donde sea que usted trabaja, si usted está sirviéndole a otras personas, usted puede estarle sirviendo a Dios si en su corazón existe la intención de servirle a Dios. Eso es lo que Colosenses 3:23 enseña cuando dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para las personas. Mire, si usted trabaja por un sueldo, bueno, razón tendrá, pero si usted trabaja para el Señor, una mejor recompensa va a tener. Por supuesto, no estoy diciendo que usted no debe cobrar su sueldo, pero estoy diciendo de que en nuestro corazón la vamos a pasar mejor. Vamos a trabajar de una manera más eficiente, vamos a trabajar de una manera con más alegría, con más gozo, si en nuestra mente está que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Entonces, ya sea que usted limpie, usted enseñe, usted cocine, usted sirva, usted venda, o usted construya, usted pegue el ladrillo, qué sé yo, si usted lo hace para la gloria de Dios, eso puede convertirse en un servicio. Porque todo bien que hagamos a las personas en el nombre de Jesús es un servicio. ¿Sabe qué es lo que dijo Jesús? Dijo, si usted le da aunque sea un vaso de agua a uno de estos pequeños, es como que me lo estén dando a mí, dijo Jesús. ¿Se da cuenta cómo la vida cambiaría si usted empezara a ver a su jefe o a sus compañeros de trabajo como si Jesús le estuviera dando la orden de lo que está a punto de hacer? Creo que nuestra mentalidad cambiaría y podríamos disfrutar más nuestros trabajos. Ya estuvimos hablando hace varias semanas cómo Dios nos creó para que disfrutemos la vida, para que disfrutemos el trabajo también que hacemos.
En esta parte de la historia, cuando vemos a Samuel como un siervo, debemos entender que el Señor, Dios, estaba formando a Samuel para que se convirtiera en un gran líder. Pero escuche esto, un líder va a ser siempre formado por medio del servicio. Escuche, existe la diferencia entre un líder y un jefe. Un líder va a ser siempre identificado por medio del servicio, va a ser formado a través del servicio. ¿Se da cuenta que ese es el ejemplo de Jesús? ¿Se da cuenta que Dios se convirtió en un siervo para liderarnos a todos hacia la resurrección y la vida eterna? ¿Se da cuenta que Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes tienen que hacer como yo he hecho? El siervo no es mayor que su señor, por supuesto que no. El empleado nunca va a ser más que el jefe. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Jesús dijo, pues yo he decidido no ser el jefe, he decidido ser el siervo. Pero lo que este mundo nos vende es que todos quieren ser jefe, nadie quiere ser siervo. Pero un líder siempre va a ser formado a través del servicio. ¿Sabe qué es algo que quizá todavía no hemos logrado entender? Que usted nunca va a poder ser un buen líder si usted no es un buen siervo. ¿Cómo pretende que las personas que están debajo de usted, porque todos tenemos personas bajo nuestra autoridad? Puede ser que en su casa, a menos que usted sea el menor del menor del menor del menor del menor y que ni siquiera tenga un primito que sea menor que usted lo mande a hacer un mandado, ¿verdad? Pero todos tenemos alguna persona bajo autoridad. ¿Cómo pretende usted representar a una autoridad si usted no sabe someterse a la autoridad? ¿Cómo pretende usted ser respetado si usted no sabe respetar a otras personas? Usted no puede ser un buen líder a menos que sea un buen siervo. Se da cuenta que, mire, eso conforme van pasando los años nos vamos enterando de que hay personas que nos están siguiendo, que hay personas que están aprendiendo de nosotros. Samuel no sabía nada de esto todavía. Oiga, Samuel era un muchacho de 14 o 16 años. Él no tenía idea de a dónde Dios lo iba a llevar. Él no sabía quiénes iban a seguir sus pasos. Pero va a llegar un momento en la vida en el que vamos a reaccionar y nos vamos a dar cuenta que habían personas siguiéndonos hacia dónde los estamos llevando. Mire, no importa qué edad tengan, no importa, mire, ay pastor, si yo apenas en la escuela estoy, nunca he tenido un trabajo, mucho menos voy a ser jefe. No estoy hablando de eso, siempre van a haber personas siguiéndonos. Y Dios nos está preparando para lo que viene más adelante. Samuel estaba siendo formado, mire, en la historia, pocos como Samuel en cuanto a su liderazgo. El Señor lo estaba formando desde que tenía 14 años. El Señor empieza desde que somos muy jóvenes todavía y empieza a formar nuestro carácter, empieza a formar el liderazgo, pero todo empieza siendo un siervo. Mire, sería ilógico que el Señor eligiera a Samuel a los 14 años para ser de una sola vez el líder. Tenía que formarlo primero. ¿Cómo lo iba a formar? Por medio del servicio. Ahora dice el primer versículo todavía, no había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Déjeme contarle, aproximadamente por un periodo de 300 años, el pueblo de Dios no había tenido un líder que mostrara la voluntad de Dios para el pueblo. El último gran líder que Israel había tenido había sido Josué. Y desde Josué, oiga, primero Moisés, después Josué, desde Josué hasta la época de Samuel, habían habido unos cuantos líderes, pequeños o medianos, si es que los podemos catalogar de esa manera, pero no un gran líder como Josué. Y dice que la palabra escaseaba. Dios no se comunicaba con su pueblo con frecuencia. ¿Cómo funcionaba en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Tiempo? En esta época, la manera en la que Dios se comunicaba con el pueblo era por medio de los profetas. Sí, todos hemos escuchado, ¿verdad? La palabra profecía o
un varón llamado un profeta, ¿sí? Ahora, mire, la profecía o un profeta, no un profeta otra vez. Cuando escuchamos la palabra profeta o profecía, escuche, cuando escuchamos la palabra profecía, nuestros ojos se abren, ¿verdad? Y queremos escuchar la profecía o queremos escuchar al profeta porque pensamos que un profeta es alguien súper espiritual, ¿sí? Alguien que ora de una manera especial, alguien que tiene un don del Señor, que de hecho lo tiene, ¿sí? Pero hemos confundido lo que significa la palabra profecía. ¿Sabe qué es lo que significa la palabra profecía? Hablar verdad. Comunicar el mensaje de Dios para los hombres. Ese es el trabajo de un profeta. Josué era profeta. ¿Por qué? Porque Dios le decía a Josué, esto vas a hacer, y Josué salía y replicaba el mensaje de parte de Dios para el pueblo. Ese es el trabajo de un profeta. Lo voy a decir con miedo. ¿Sabe qué es lo que estoy haciendo yo mientras estoy delante de ustedes? Estoy profetizando. ¿Por qué? Porque estoy hablando la verdad, que es la palabra de Dios delante del pueblo de Dios. Ahora, si usted me ve, seguro que no soy el profeta como usted se lo imaginaba. Es que, vea, en este capítulo vamos a hablar algo bastante bonito y es cómo escuchar la voz de Dios. Y cómo en realidad en esta época los métodos han cambiado. ¿Sí? Esto era en el Antiguo Testamento. Dios escogía a una persona especial, ¿sí? A quien le comunicaba su mensaje y esta persona, sí, era especial. ¿Por qué? Porque era escogido. ¿Había una cualidad en él? Probablemente sí, pero pienso yo era por gracia, ¿sí? Dios escogía a una persona y esta persona comunicaba el mensaje. ¿Cómo funciona hoy en día? Hoy funciona de una manera totalmente diferente. ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Levanten la mano los que quieren saber, los que quisieran saber hoy lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. Yo levanto mi mano. Mire qué bonito. Entonces, hoy en día las cosas han cambiado. No estoy diciendo que el don de la profecía no existe y que Dios ya no usa personas de una manera especial y específica. Eso todavía existe, pero si usted quiere conocer la voluntad de Dios, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Lea el libro que tiene en la mano. Usted no tiene que esperar que una persona venga y le vea a los ojos y le diga, el Señor me ha dicho. ¿Eso puede suceder, pastor? Puede suceder. Pero dice la Biblia que la Biblia es la palabra profética más segura. No dice que es la única palabra profética, pero sí dice que es la más segura. Entonces, mire, si usted, ¿qué pasa si de repente yo tengo una conversación con usted y a mí alguien me contó por allá que usted ha estado teniendo un problema específico? Y vengo yo y le digo, bueno, Dios me dijo que hagas esto y esto para poder solucionar este problema. Y usted va a decir, profecía, ¿él cómo supo ese problema? Alguien me contó. Ahora, vea la diferencia. Usted no le dijo a nadie, o tal vez le dijo a algunas personas, pero en su tiempo a solas con Dios, en la mañana o en la tarde, está leyendo la Biblia y el Señor le responde directamente de la palabra. ¿Qué prefiere? Mire, a día de hoy nosotros tenemos la bendición de tener este libro que se llama Biblia, pero que también se llama la palabra de Dios. ¿Quiere conocer la palabra de Dios? Lea la Biblia. ¿Sabe que este libro es el libro más vendido en toda la historia? Estuve buscando, a día de hoy hay al menos 7,000 millones de ejemplares de la Biblia impresos. Sin contar que hoy una gran cantidad de personas utilizan la Biblia en el teléfono. Todavía es el libro más vendido. ¿Por qué será? Porque ha transformado la vida de muchas personas. Un hombre no puede transformar la vida de otras personas, excepto que es Jesús, pero Jesús es Dios. Pero este libro es poder. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Lea la Biblia. Dice que en la época de Samuel escaseaba la palabra. Y yo ya he dicho, las condiciones han cambiado.
Porque claro, antes había que esperar que un hombre fuera lo suficientemente espiritual como para que Dios lo usara. Hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrir la Biblia. Hoy la palabra no escasea. ¿Sabe qué es lo que escasea? Personas que quieran leerla. Personas que quieran escucharla. Lo que hoy es escaso no es la palabra de Dios, es personas que quieran obedecer la palabra de Dios. Vea, porque es muy distinto leer la palabra, escuchar la palabra y obedecer la palabra. Pregunto una vez más, ¿existen los profetas hoy en día? Sí, existen. Por supuesto que sí, todavía existe el don de la profecía en el Nuevo Testamento, después del derramamiento del Espíritu, y Pablo lo menciona en diferentes ocasiones, existe el don. Existe el don de la profecía, es decir, que todavía hay personas que pueden venir y decirle una palabra de parte del Señor. Ahora, mire, ¿quién? Oiga, con el mayor de los respetos a las personas que tienen el don de la profecía, que ya quisiera yo poder tener semejante don, pero ¿quién quiere hablar con un mensajero cuando puede hablar con el dueño? ¿Me entiende de qué estoy hablando? Mire, ¿para qué necesita usted un intermediario? ¿Sabe por qué la gente quiere intermediarios? No quieren leer. Quieren que alguien haga el trabajo por ellos. Insisto, quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, lea la Biblia. Ay, pastor, yo la leo y no la entiendo. Si la lee solo 2 minutos, como que está leyendo el diario y le suena el teléfono y le deja de leer, ¿cómo va a entender? Dele a la palabra su lugar y deje que el Espíritu le hable. Es así como funciona. Funciona. Llevo 2 o 3 semanas platicando con una persona específica y se lo he insistido y se lo he insistido y se lo he insistido. Y hoy vino a contarme que era cierto. Que leyendo la Biblia escuchó más de lo que alguna persona le pudo haber dicho. ¿Y cómo puede cambiar el mensaje? Si es la palabra y es el Espíritu Santo que habita en su corazón hablando. ¿Para qué buscar un intermediario? Si tenemos a Dios mismo hablándonos a través de su palabra. ¿Existen los profetas? Sí, existen. Pastor, ¿usted cree en el don de la profecía? Sí, creo en el don de la profecía. Me voy a quedar hasta ahí. Elí dice, versículo 2, vamos al versículo 2, ahí termina el versículo 1. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, es decir, que Elí ya estaba anciano. Sí, Elí estaba acostado en su aposento, en su cuarto, en su habitación, en su cama. Sus ojos comenzaban a oscurecerse, no porque ya era tarde, sino porque ya era anciano. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vaya a acostarse. Y él se volvió a acostar y Jehová lo volvió a llamar otra vez. Y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelva a acostarse. Segunda vez, tercera vez, versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y volvió a ir donde Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Tercera vez, ¿sí? Entonces, estamos todavía en el 8. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que al que la oyere, le retiñarán ambos oídos. Vamos a parar aquí la lectura y vamos a platicar un poquito de lo que acabamos de leer. Primero, Elí era ya anciano. Sí, sus ojos empezaban a oscurecerse. ¿De qué edad sucede eso? No sé, yo diría más de 60, 70, probablemente en aquel entonces 80 o 90 años, porque vivían más.
no sabría decirle cuántos años, pero ya era anciano. Ahora, Dios andaba buscando a un joven. Se da cuenta que lo que estamos viendo en la historia es el cambio generacional, ¿sí? Un anciano entrenando a un muchacho. ¿Sabe que Dios hace todo el tiempo eso para continuar con su obra? ¿Qué va a pasar el día que los líderes dejen de entrenar nuevas generaciones? El trabajo va a morir. Es muy importante que siempre haya sangre nueva, creo que se dice, ¿no? Personas más jóvenes siguiendo los pasos de los mayores. Ahora, mire, esto es totalmente difícil. ¿Por qué? Porque los mayores necesitan entrenar a los menores. Eso involucra paciencia. ¿Por qué? Porque los mayores muchas veces creen que como ellos ya aprendieron y se olvidan de los golpes que tuvieron que recibir para aprender, le pierden la paciencia a los más jóvenes. Y los más jóvenes necesitan humildad para ser entrenados por los adultos. ¿Por qué? Porque el ímpetu de la juventud es cosas nuevas, ideas nuevas, métodos nuevos. Mire, debe de haber un equilibrio. Debe de haber un balance. Se da cuenta que el Señor no puso a Samuel como el principal líder hasta que no estuvo listo. Se da cuenta que Elí entrenó a Samuel sin saber que Samuel iba a ser su reemplazo. Dios anda buscando gente joven. Se necesita juventud. ¿Se imagina una iglesia donde no hayan jóvenes? No hay futuro, porque los jóvenes son o somos. Somos, ¿verdad? Somos el futuro, ¿sí? Somos el futuro. Sí, yo todavía soy joven, gracias. Somos el futuro. Dios anda buscando jóvenes. Mire, si usted dice, no, yo solo tengo 15, 16 años, Dios no puede usarme, Dios puede usarlo. Dios quiere usarlo. Ahora, dice que Samuel dormía. ¿Notaron dónde era la recámara de Samuel? Vamos otra vez, versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo, dormía dentro del templo, donde estaba el arca de Dios. Ahora, ¿qué era el arca de Dios? Creo que tengo una foto por aquí, no sé si está disponible. No importa. El arca de Dios se la voy a mostrar porque de todas formas en el siguiente estudio vamos a hablar más del arca, así que lo vamos a ver la próxima semana. El arca de Dios era un, ¿cómo lo llamaría? Un elemento, sí, un cofre, sí, era un como cofre, pero quiero decir un elemento que estaba dentro del templo donde habitaba la presencia del Señor. Cuando el Señor venía en el arca, era la presencia de Dios. Ahora, ¿se da cuenta dónde dormía Samuel? Es que yo no sé si estoy inventando de más aquí, pero es que hasta en eso, hasta me puse a pensar. ¿Se acuerdan que platicamos que Samuel probablemente era menospreciado por los demás asistentes de sacerdote porque él era íntegro y los demás eran torcidos? Se me ocurre que lo habían expulsado de la habitación donde debían dormir los asistentes de sacerdote. Y Samuel no encontró un mejor lugar que a los pies del arca, estando lo más cerca que podía de su Señor. Se da cuenta que a esta edad Samuel tenía un corazón que ardía por el Señor. Por eso el Señor dijo en el capítulo 2, Elí, vas para afuera y yo me proveeré un sacerdote conforme a mi corazón. Es que Samuel ya tenía un corazón para el Señor. Quería estar lo más cerca que podía. Ahora, esta es la parte central de la historia. Lo hemos leído, lo vamos a recordar ahorita. Samuel está acostado. Bueno, antes de que lleguemos a ese punto, dice que cuando escuchó la voz que le llamaba era antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Es decir, que el día ya se estaba terminando, ¿sí? ¿Por qué? Porque las luces se apagan cuando el día está por terminar. Entonces, dice que cuando la luz estaba a punto de apagarse, Samuel escuchó que lo llamaban. ¿Cuál fue la actitud de Samuel? Pregunto yo, cuando ya era tarde, la hora de dormir. Salió corriendo y preguntó, ¿necesita algo, Señor?
¿Se da cuenta que Samuel tenía mentalidad de siervo? ¿Se da cuenta que Samuel no dijo, faltan 5 minutos para mi hora de dormir, yo me voy a hacer el dormido para que piensen que estoy dormido, no voy a ir? Samuel siempre estaba dispuesto a servir. Su respuesta fue, heme aquí. No importaba la hora. No reclamó, no dijo nada. Simplemente estaba dispuesto a servir. Ahora, más adelante en la historia, aparece que el Señor llamó a Samuel 3 veces. Y Samuel cada vez fue donde Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y dice que Samuel, versículo 7, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Dios le habló a Samuel 3 veces al menos, pero él no reconoció la voz de Dios. Entonces aquí la pregunta que ustedes deberían de tener y que yo tengo cuando lo leo es, ¿y entonces cómo hago para reconocer la voz de Dios? Es decir, ¿es posible que Dios le haya estado hablando a usted y usted no ha sabido reconocer la voz de Dios? ¿Es posible? Samuel vivía en el templo, había sido creado, ¿me entiendes? Samuel era una persona espiritual, podríamos decirlo. Pero cuando Dios le habló, él no fue capaz de reconocer la voz de Dios. Entonces la pregunta importante para usted y para mí es, ¿cómo hago para reconocer la voz de Dios? Yo no quiero que me pase eso. Yo no quiero que Dios me hable y que yo no logre comprender que Dios me está llamando. Yo no quiero que Dios me pida algo y que yo no logre entender su voz y que yo crea que me está llamando una persona o tal vez un líder. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Para entender este principio, veamos cómo funcionan las radios. Las radios, los walkie-talkies o las radios esas de los intercomunicadores. ¿Sí? ¿Todos han visto alguna vez uno de esos? ¿Cómo se hace para comunicarse en un intercomunicador entre dos personas? Hay una frecuencia, ¿verdad? Tienen que estar los dos en el mismo canal, en la misma frecuencia. Si usted se conecta a la frecuencia equivocada, usted se va a comunicar con alguien, pero no con la persona con la que se tiene que comunicar. ¿Sí? ¿Se comprende ese concepto? Bueno, exactamente lo mismo funciona con Dios. Dios tiene una frecuencia. ¿Cuál es el problema? Que nosotros andamos en la frecuencia equivocada. Dios le ha estado hablando muchas veces, probablemente todos los días, de diferentes maneras, pero usted anda en la luna. Usted anda tras las cosas de la carne. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? La pregunta es, ¿cómo escucho la voz de Dios? Lo primero que tiene que hacer es entrar en la frecuencia correcta. Y la frecuencia correcta es andar tras las cosas del Espíritu. Dios habla todos los días. Mire, la Biblia enseña que nosotros somos objeto del amor de Dios. Es un amor apasionado, tanto así que entregó a la vida de su único hijo por mí. Y cree que no quiere hablar conmigo. Y cree que no quiere hablar con usted. Mire, Dios le ama tanto que entregó a Jesús para que usted pudiera tener una relación con Él. ¿Y a usted se le ocurre que Dios nunca ha querido hablar con usted? Dios habla todos los días. A usted. Dios quiere hablar con usted todos los días. El problema es que no entendemos. ¿Por qué? Porque andamos en otro mundo. El Señor le está diciendo algo, pero usted está muy distraído haciendo un chiste. O ocupado en las redes sociales, o ocupado en las cosas de este mundo. No andamos tras las cosas del Espíritu. Mire, les voy a preguntar con honestidad. Ustedes ya han escuchado la voz de Dios. Oiga, si usted ha escuchado la voz de Dios por medio de un profeta o una persona que le dio palabras de profecía, no es eso lo que le estoy preguntando. No estoy diciendo que eso no sea verdad. Le estoy preguntando si usted directamente ha escuchado alguna vez la voz de Dios. Si Dios alguna vez le ha dicho algo a usted. Si la respuesta es no,
¿Será que Dios nunca ha querido decirle nada? O quizás usted no ha entendido. Yo creo que es la segunda. ¿Quiere escuchar la voz del Señor? Bueno, practique esto. El primer paso, oigan, este no es un curso para que usted se convierta en profeta, ¿sí? Y que usted ande diciendo, yo escuché la voz de Dios. Esto es para usted, ¿sí? No para el de a la par ni para el de atrás. Esto es para usted. Tenga cuidado si usted le va a dar palabras de profecía a otra persona. Yo nunca he querido hacerlo. Muchas veces lo he sentido en mi corazón, a veces lo he hecho incluso de manera como queriéndolo hacer una broma, pero yo le tengo mucho temor a eso. Estoy hablando cómo reconocer la voz de Dios para su vida, ¿sí? Primer paso, reconozca que el Espíritu Santo habita en usted. Si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús, usted no va a ser capaz de entender esto. Pero si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador y Jesús vino a su vida en algún momento, el Espíritu Santo de Dios habita en su corazón. Eso no es único y exclusivo para los pastores, para los líderes o para los que tienen años de estar en la iglesia. Desde el momento en el que usted nació de nuevo, entregándole por fe su corazón a Jesús, el Espíritu Santo habita en su corazón. Ahora, el primer paso es reconocer que el Espíritu está en mi corazón. Eso me pone en condiciones iguales. ¿De quién? De las personas que nosotros creemos que son a las que Dios les habla. Sí, que a ellos les habla, pero a usted también. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu tenemos todos. El espíritu que habita en mí no es distinto al espíritu que habita en usted. Yo no soy mejor que usted, ni el espíritu que a mí se me ha dado es mejor que el que usted tiene. Es el mismo. El mismo espíritu que hizo que Jesús resucitara de los muertos, ese mismo espíritu que apareció en el Pentecostés, ese mismo espíritu de esa persona que espiritualmente usted quizás admira, ese mismo espíritu está en su corazón. Primer paso, reconozca que el espíritu es el mismo y que esté en su corazón. Ese es el más difícil. Bueno, el segundo es el más difícil porque requiere más trabajo. ¿Están listos? Ore. ¡Ay! Ya ves que usted... ¿Y qué espera que le diga, pues? Miren, ¿saben qué es lo triste? Les voy a dar los pasos y después les voy a decir lo que es triste. El primer paso es orar. El segundo paso es buscar la respuesta. ¿Dónde va a buscar la respuesta? Aquí. Aquí está la respuesta. Lo que pasa es que, mire, vemos un libro de 3,000 páginas, no sé cuántas páginas tiene, no lo queremos leer. Ábralo, léalo, ore, pregúntele algo al Señor y luego busque la respuesta. Reflexione respecto a lo que Dios le habló. ¿Cómo puede escuchar la respuesta? Bueno, primero y con mayor seguridad por medio de la Biblia. Segundo, Dios le puede hablar por medio de una alabanza, le puede hablar por medio de una enseñanza, le puede hablar por medio de la naturaleza. Es que Dios es Dios, no lo podemos encasillar en una sola manera. Pero la manera más segura es por medio de la Biblia. Lo siguiente es reflexione. Mire, antes de dormir, antes de que se acueste, yo sé que lo que la mayoría de nosotros hacemos antes de acostarnos es terminar de ver las redes sociales para ver qué hubo de nuevo antes de dormir. Pero lo que deberíamos estar haciendo antes de dormir, si queremos escuchar la voz de Dios, es cerrar los ojos un momento y empezar a reflexionar. ¿Cómo fue mi día? Si usted se toma 5 minutos para reflexionar sobre su día y a lo largo del día usted buscó las cosas del Espíritu, algo va a resaltar. Pero no nos tomamos el tiempo de eso. Dios habla todos los días. Lo que pasa es que nosotros andamos en otra frecuencia. Gracias a Dios que se me olvidó lo otro que iba a decir, porque no lo tengo escrito. Así es que lo más seguro es que... ya me acordé. ¿Comprendieron los pasos para escuchar la voz de Dios? Reconocer que el Espíritu habita en mí, orar y leer la Biblia. Ahora, ¿saben qué es lo triste? Que si yo les digo, ¿quiere escuchar la voz de Dios? Ayune 15 días. Córtese el pelo. No tiene nada que ver con que Neto se cortó el pelo. Córtese el pelo, vístase de esta manera, vaya a tal lugar, venga a tal cosa, haga esto, haga lo otro, eche dinero en este lugar. Si yo les pido 7 o 10 cosas difíciles
para escuchar la voz de Dios, ¿sabe qué es lo que la gente cree? Eso ha de ser la verdad. Cuando Dios es totalmente práctico y ordenado. Si usted quiere conocer la voz de Dios, solamente reconozca que el Espíritu habita en su corazón y luego ore y busque una respuesta. Dios le está hablando todos los días. Hicimos un ejercicio con algunos de los que nos reunimos de Icon y yo les dije, ok, terminamos de leer un libro como de 300 páginas. Qué chivo, leímos el libro. Pregúnteme de qué me acuerdo de un libro de 300 páginas. Casi nada. 300 páginas es demasiada información. Yo les dije una cosa que aprendieron y uno por uno fueron diciendo lo que aprendieron y les dije, ok, eso no se lo dije yo, eso fue lo que el Espíritu les habló por medio del estudio. Dios nos está hablando todos los días, lo que pasa es que no escuchamos, vivimos en otra frecuencia. ¿Lo quiere más práctico todavía? La palabra de Dios dice, escúchenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Dios les está hablando, lo que pasa es que hacemos al revés, escuchamos todo, retenemos lo malo y desechamos lo bueno. Eso es como si usted se va a comer un guineo y agarra, lo pela, ¿verdad? Agarra la cáscara, bota la fruta y se come la cáscara. Eso no es lo que una persona normal haría. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Escúchelo todo, retenga lo bueno y deseche lo malo. Ahora, lo que vamos a hacer para terminar este estudio es precisamente eso. Vamos a orar. Y usted no tiene que decirle absolutamente a nadie, pero acabamos de terminar. Sí, hemos dicho 30 o 40 cosas, piezas de información en este estudio. Vamos a orar. Y cuando yo termine de orar, todavía vamos a permanecer un minutito más en silencio, ¿sí? Y vamos a dejar que en el silencio el Espíritu de Dios hable a nuestros corazones. Y piense, bueno, hemos venido a estudiar la palabra, a lo mejor algo aprendió. Y a lo mejor eso es lo que Dios le quería enseñar. Pero puede ser algo que le pasó al mediodía, algo que le pasó ayer, algo que le pasó la semana pasada. Pero vea, búsquelo en su corazón, en su mente, en sus recuerdos. Escuche la voz, reconozca la voz, entre en la frecuencia. Pero por favor, cuando escuche la voz, no sea necio a esa voz. Obedezca la palabra. Lo que a Samuel le tocó. ¿Sabe cuál era la profecía que Dios le dio a Samuel? La primera profecía que le dio a Samuel. Elí va a ser eliminado. Difícil profecía, no, era como su papá espiritual. Samuel no tenía la culpa. Pero dice que se cumplió, versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Sabe usted por qué Samuel era fiel profeta de Jehová? Porque escuchaba la palabra y la obedecía. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy. Vamos a tratar de escuchar la palabra. Yo quisiera darle una palabra personal a cada uno de ustedes. No puedo. No es ese mi don. Pero el Espíritu Santo habita en ustedes. No necesitan un intermediario. Oremos. Padre, gracias Señor porque hoy tú has hablado. Gracias Padre porque tu palabra es verdad. Y en ella encontramos todo lo que necesitamos. Yo te pido Señor que mientras todos los que estamos acá mantenemos una actitud de respeto y en oración, yo te pido que tú hables a tu pueblo, Señor. Tú los conoces. Tú sabes lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora, Señor, habla tan fuerte y tan claro que no haya duda de que fuiste tú. Y, Señor, tal vez porque yo soy tan necio o falto de fe,
¿Sería posible que si has de hablar algo sea algo que esté en tu palabra? Algo que no quepa la menor duda. Señor, no sé si es demasiado pedir. Yo creo que no. Pero lo que voy a orar por este grupo, Señor, es que podamos entrar en la misma frecuencia. Que podamos andar tras las cosas del Espíritu. Que podamos reflexionar en las cosas que pasan en nuestra vida. Que podamos buscar, Señor, tu voluntad en medio de cada una de las circunstancias. Porque las casualidades no existen. Lo que sí existe, Señor, eres tú, un Dios todopoderoso que planeó cada uno de los días de nuestras vidas desde antes que naciéramos. Así es que, Señor, habla a tu pueblo, habla a tus hijos, pero sobre todo danos el valor para obedecer lo que sea que tú nos estás mandando a hacer, Señor. Quédate con nosotros en este tiempo, Señor. Guárdanos y ayúdanos a compartir tal vez con otros lo que tú nos hablaste. De tal manera que podamos ayudarnos unos con otros a cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.